y recordemos que tenemos tres tipos de impedancia, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado. ZRs, ZXL y ZXC, ¿cierto? Que la ZR se distingue porque solo tiene parte real, la ZXL se distingue porque tiene una parte imaginaria positiva y la ZXC se distingue porque tiene una parte imaginaria negativa. ¿Listo? Vale. Pues resulta, muchachos, que entre esos tres elementos se pueden hacer lo que nosotros conocemos como equivalentes. ¿Qué tipos de equivalentes podemos hacer? Podemos hacer equivalentes serie y equivalentes paralelo. Tal cual como lo hacíamos con las resistencias. Entonces vamos a hacer un ejercicio con resistencia sencillo y lo vamos a extrapolar a impedancias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, voy a borrarme un circuito acá arriba para no tener que volverlo a dibujar? Voy a borrarme este. Listo. Entonces, perdónenme la pereza, pero es que andar dibujando circuitos da perecita. Listo, muchachos. Entonces, supongamos que tengo este circuito, ¿sí? Ahí yo entre el elemento 4 y el elemento 5 tengo un equivalente paralelo. Es claro para todos, ¿cierto que sí? O para algunos no es claro que tengamos ahí un equivalente paralelo. Ok, continúo. Listo. Resulta que entre estos dos señores, podemos hacer un equivalente en paralelo. Vamos a llamar ese equivalente Z equivalente 1. ¿Listo? ¿Cómo hacíamos equivalente paralelo? Solamente era sumar los inversos y elevarlos a la menos 1, ¿cierto? Invertirlos. Entonces sería 1 sobre 30 más 1 sobre 20. Eso a la menos 1. Por favor, ¿me pueden decir cuánto da, muchachos? ¿Alguno me puede decir, por favor, cuánto les da? 12. ¿Les da 12? Sí. ¿Sí? Sí, da 12. Listo. Entonces nos da 12. 12 ohmios. Vale. Pero ¿qué pasaría entonces, muchachos? Si yo ahora me invento que por acá esto no es 20, sino que es 20J. ¿Sí? ¿En qué cambiaría la forma en la que yo hago el equivalente? ¿Qué creen que toca hacer? ¿Qué hice en el circuito? Agregué una J. ¿Qué debería hacer entonces en el equivalente? Agregar una J, ¿sí o no? Entonces agrego una J acá abajo. Ahora, muchachos, por favor, díganme cuánto les da. Recuerden que si le dan SD a la calculadora, se los arroja aproximado, que pues es más sencillo de trabajar. ¿Cuánto les da? A mí me da esto y me confirman, por favor, si les da igual. Da 12, ¿no? ¿Todavía sigue dando 12J? No. ¿Cómo lo mete la calculadora? Tal cual como ustedes metían el otro, ¿sí? Solo que ahora
van a tener que hacer esto. ¿Listo? Ya. ¿Sí se ve? Simplemente ponen la J con el 20 o el 20i. ¿Listo? ¿A quién le da lo mismo que a mí? Porfa, ¿me confirman? Sí, sí, da igual. Sí, da lo mismo. También me da igual. Listo. Listo. Entonces, así de sencillo es hacer equivalentes, muchachos. Ahora, vamos a empezar a hablar en términos de lo que el profesor les habla a ustedes. ¿Listo? El profesor les habla de la siguiente forma. No sé si pues ya lo han hecho, pero el profesor lo habla de la siguiente forma. Él a las ZRs las llama simplemente R. A las ZXL las llama L. Y a las ZXC, perdón, mis L y mis C se parecen. Ahora sí. A las ZXC las llama C. Y él hace combinaciones. ¿Cuáles serían esas posibles combinaciones, muchachos? R, L, serie, ¿sí o no? RC, serie. RLC, serie. Y LC, serie. ¿Sí o no? Esas son las posibles combinaciones que tenemos en serie. Ahora, y en paralelo, ¿cuáles serían? Las mismas. RL paralelo, RC paralelo, RLC paralelo y LC paralelo. Y ahora, ¿qué significa si a mí me dicen haga un RL, haga un RC, etcétera, etcétera, en serio o en paralelo? Es tan sencillo como vengo y miro esta tablita que el profesor me entrega en el parcial, esta tablita que les decía acá arriba. Lo voy a llevar para abajo. Y entonces, el profesor a mí me va a decir, haga un RL, haga un RC, o etcétera, alguna de esas posibles combinaciones, y me va a decir de qué tabla debería sacarlo. Entonces, un ejemplo de cómo me lo puede nombrar el profesor, te los voy a mostrar desde acá, desde el computador. No sé si ahí ya se observa el computador. ¿Sí? Sí. Listo. Esta es una forma en la que el profesor nos lo va a decir. Por ejemplo, ZXZR, ZXL de la tabla tal en serie entre sí. ¿Sí? Esa es una forma en la que nos lo va a decir. Y eso puede que se vea confuso, muchachos. Pero observémoslo bien y tratemos de interpretarlo y van a ver que no es tan confuso. ¿Qué es ZXL? O esta ZXL o esta ZXL, ¿sí o no? ¿Cuál es ZXC? O esta ZXC o esta ZXC. Y ahí él me despeja la duda, me dice que de la tabla 3. Entonces simplemente miro la tabla 3. ¿Listo? Entonces, ZXL sería ZXL2 y ZXC sería ZXC2. Hasta ahí me voy dando a entender, muchachos. Sí. Listo. Una vez haya identificado cuáles son las dos impedancias que tengo que combinar o las impedancias que debo combinar, debo seguir leyendo y miren que dice acá, en serie entre sí. ¿Qué quiere decir? Pues que estas dos señoras de acá del principio están en serie. ¿Y cómo hago yo un equivalente de serie, muchachos? Sumando, ¿cierto? Entonces vamos a llevarnos esta imagencita
Voy a copiar y pegarla. Regáleme un momento, me la paso a la tablet. Chu, chu, chu. No sé si ahí ya pueden ver mi tablet, o sea, pueden ver el tablero. No, todavía no. ¿No? Tú. Esto se pone lento a veces. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo. Entonces, va a correr esto para acá, va a correr esto para acá. Uy, quieto. Recortar. Por ahora voy a recortarlo hasta acá. Y vamos a analizarlo. Vamos a recortarlo un poco más. Listo. ¿Ahí alcanzan a verlo bien? Porfa, me confirman para saber si lo agrando más o lo dejo así. Sí, ahí se ve. Sí. Listo. Entonces, muchachos, resulta que, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Acá, la Z2, si se dan cuenta, Z2, él me está diciendo que es un LC y me está diciendo que lo tengo que tomar de la tabla número 3, ¿sí o no? ¿Cuáles son ese L y cuáles son ese C de la tabla número 3? Pues serían este L y este C. ¿Sí me voy a entender? Y aparte de eso, el profesor me está diciendo, haga un equivalente serie entre esos dos. ¿Sí? Porque dice que esos dos están en serie entre sí. ¿Cómo hago un equivalente serie entre ZXL2 y ZXC2? Muchachos, lo sumo. ZXL2 más ZXC2. Que de forma numérica serían 7J más menos 6J. ¿Y eso cuánto nos da? J. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Sí. ¿O algo? Listo. Ese Listo. Ese Z2 es el de la columna izquierda de la tabla. Sí, señor. Recuerda que les dije que él habitualmente lo que hace es que en la columna izquierda les pone los nombres de las variables y en la parte derecha les ejemplifica o les da cuáles son las variables. ¿Listo? En este caso me está indicando cómo hallar las variables, que es lo que les estoy explicando en este momento. ¿Listo? Eso. Listo. Vale, y entonces, muchachos, hasta ahí he completado la mitad del enunciado. ¿Sí ven? Llego hasta la I. Ahora voy y analizo por aparte la segunda parte. Miren, me dice, tengo un ZXC y un ZR que están en paralelo y que son de la tabla número 2. ¿Listo? ¿Sí vieron lo que hice? Evité esta parte, la parte del medio. La evité. Y me salté de una vez al final. ¿Listo? Entonces esa parte final me dice que tengo un ZXC y un ZR de la tabla 2 en paralelo.
¿Cómo hago yo un paralelo entre ZXC y ZXR de la tabla 2? Ah, bueno, sé que sería 1 sobre ZXC de la tabla 2, o sea que es ZXC1, ¿sí o no? ZXC1 y 1 sobre, porque es ZR el otro, ¿cierto? Entonces 1 sobre ZR, que ¿cuál es el ZR de la tabla 2? ZR1. Y eso lo voy a elevar a la menos 1. ¿Listo? De forma numérica, ¿cómo me quedaría eso? Me quedaría 1 sobre, ¿cuánto vale ZXC1? Menos 15J, más 1 sobre, ¿cuánto vale ZR1? 14. Y todo eso elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? ¿Cuánto les da eso? Por favor, los que tienen la calculadora, díganme cuánto les da. 7.48 menos 6.98 y. ¿Sí les da a los demás eso? Sí. Listo. Entonces, párenle bola a lo que voy a hacer. Mucho ojo. Voy a poner la segunda parte en azul. La primera parte era la que estaba en rojo y la segunda parte es la que está en azul, ¿verdad? Porque aún me hace falta analizar esta parte de acá del medio. Esto que dice acá, ¿cierto? Entonces voy a quitar lo que ya analicé. Y me quedo solo con el medio. Me dice que la primera parte y en serie con la segunda parte. Voy a repetirlo. Me dice que la primera parte y en serie con la segunda parte. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Pues que la primera parte ya yo tengo un Z equivalente, ¿cierto? Y de las... ya yo tengo otro Z equivalente. Pues que tengo que hacer un equivalente serie entre ellos. ¿Cómo hago un equivalente serie entre ellos, muchachos? Sumándolo. ¿Qué debería hacer? Sumándolos. ¿Listo? No es más. Entonces, ¿cómo quedaría el resultado de Z2? Sería sumar el resultado primero que nos dio J, ¿cierto? Más el resultado segundo que nos dio 7.48 menos 6.98 J. ¿Y eso cuánto nos daría, muchachos? 7.48 menos 5.98 J. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Tienen alguna pregunta ahí, Dana? No, señor. Ok. Listo, entonces, si se dan cuenta, básicamente lo que toca hacer con estos ejercicios largos es seccionarlo y tratar de entenderlo por partes. ¿Listo? ¿Cómo lo analizamos? Analizamos primero una parte, luego la otra parte y finalizamos enlazándolo con el enunciado que aparece en el medio. ¿Listo? Podemos hacerlo de forma manual, nos vamos a gastar un poco más de tiempo, pero la idea es que no tengamos que hacerlo de forma manual, sino que para eso es que vamos a utilizar la herramienta de MATLAB. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos, muchachos, ¿claro? Sí, señor. Listo. Les voy a hacer los ejemplos más complicados que les pueden salir. Los ejemplos más complicados que les pueden salir son la tabla 3 en paralelo entre sí y en serie con un paralelo. Bueno, el Z10, de acá, es uno de los ejemplos quizás más complicados que les pueda salir. Esos que están en cero real, cero imaginario, no ya ahorita se los explico. Se los explico. ¿Sí? Tranqui. Por ahora les estoy explicando lo que llamamos cargas, ¿vale?
¿Listo? Todas las que aparecen acá. ¿Sí ven? Que aparece ZL y Z. ZL, Z. ZL, Z. Todas las que no tienen L, o sea, esta no, esta no, esta no. Todas las que no tienen Z se llaman cargas. ¿Listo? Y todas las que tienen Z, o sea, esta no y esta no, se les llama impedancias de línea. Anótenlo. ¿Listo? Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Voy a continuar. Vamos a hacer acá, rápidamente, para el ejemplo como más complicado que yo ahí, el Z10, pues es que es una suma de paralelos. El Z9, paralelo entre sí y en paralelo con Z6 dice, en serie entre sí y en serie con un serie. Han comido. Listo. Bien, les voy a dar la estrategia que yo tengo para hacerlos rápido. ¿Listo? Entonces voy a hacer, por ejemplo, el que dice Z10. ¿Sí? Les voy a coger esto de acá. Copiar. Voy a llevar por acá abajo. Pegar. Y lo voy a desbloquear y recortar. Vamos a hacer el Z10. Ah, no, el Z9. Vamos a hacer este. ¿Sí se alcanza a ver, muchachos, o lo agrando un poquito? ¿Se ve bien? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿cómo lo suelo hacer yo, muchachos? Primero yo pongo de una vez el nombre, Z9. Y entonces voy y lo analizo por partes, así como les dije. Me dice ZR, ZXL de la tabla 3. En paralelo. Entonces ya yo sé que un paralelo es 1 sobre tan ZR de la tabla 3, entonces el subíndice es 2. Más 1 sobre ZXL de la tabla 3, entonces el subíndice es 2. ¿Listo? Siempre es así. Los de la tabla 3 tienen subíndice 2 y los de la tabla 2 tienen subíndice 1. Y si quieren, pues lo comprobamos acá arriba en la imagen. Miren. Tabla 3, subíndice 2. Tabla 2, subíndice 1. ¿Sí me doy a entender? ¿O los enredé? No, sí, ya. ¿Alguien tiene una pregunta de esta parte que les acabo de decir? Listo, entonces continúo. Listo, ya hice la primera parte. Me dice que estaban en paralelo entre sí. Entonces me olvido esta vuelta. Ahora voy a la última. Me dice que es un Z, ZXC, ZR en paralelo de la tabla 2. Entonces, ya dice que es 1 sobre ZXC de la tabla 2, subíndice 1. Más 1 sobre ZR de la tabla 2, subíndice 1. Y están en paralelo, los pongo así. Ahora, observen lo siguiente. Acá aparte me están diciendo, ya vengo a analizar el medio, me están diciendo que esos dos equivalentes están en paralelo. ¿Qué quiere decir que dos equivalentes estén en paralelo, muchachos? Es como si ustedes tuvieran este dibujito acá. Acá tienen un equivalente, Z equivalente 1, y acá tienen el otro equivalente, Z equivalente 2. Muchachos, hacer un equivalente de paralelos en paralelo es simplemente borrar estas cositas de acá y poner un más. ¿Me di a entender?
Así ya resuelve todo el Z9, Todo el ¿sí? equivalente completo. Sí, señor. Eso es lo mismo que primero sacar el primero, luego el segundo y hacerle paralelo a ambos. Correcto. Sí, señor. Mm, Sí. Sino que se los estoy diciendo como para que hagan un proceso más corto. ¿Listo? Y se ocupen menos tiempo en eso. Dime, Dana. ¿Eso también se aplica para serie? Entonces vamos para el equivalente serie. ¿Listo? Que quería hacerles así como de varios para que les quedara como clara la cosa. Entonces voy a poner por acá. Vamos a ver cuál era serie. Este es paralelo entre sí y en serie no. En serie entre sí y en paralelo no. En serie entre sí y en serie con un paralelo no. En serie entre sí y en serie con un serie. A ese te referías, ¿sí, Dana? Sí, sí, señor. Listo, pillen lo siguiente, muchachos. Lo mismo, Z6. Me dice ZR, ZXL de la tabla 2 en serie entre sí. Entonces ya yo sé que es un ZR de la tabla 2, 1. Más ZXL de la tabla 2, 1. ¿Listo? Dejo un espacio, prum, y me voy para la siguiente parte. Me dice un ZXL, ZXC. Entonces ya yo sé que ZXL de la tabla 3, subíndice 2, más ZXC de la tabla 3, subíndice 2. Y aparte de eso, me está diciendo que entre ellos dos lo que hay es un equivalente serie. Estos dos equivalentes están en serie. Entonces, ¿qué hago? Pongo acá un más y listo. ¿Sí soy claro en eso, muchachos? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Sí? Listo. El otro caso que les pueden poner, creo que ya vimos 3. Vamos a mirar el otro, ya que los vimos todos, para que les queden ahí claros. Es cuando uno es serie y el otro es paralelo y se ponen en serie. Cuando uno es serie y el otro es paralelo y se ponen en serie, ese ya lo vimos acá arriba, ¿sí o no? Este era paralelo y este era serie. Y como el equivalente total era serie, ¿qué hicimos? Lo sumamos. ¿Sí se acuerdan? ¿Me puede repetir, amigo? Es que se me entrecortó. Listo, que acá lo que habíamos hecho era un equivalente serie, acá arriba, un equivalente serie, ZXL2 más ZXC2, ¿cierto? Y acá abajo lo que habíamos hecho era un equivalente paralelo, ZXC1 en paralelo con ZR1, ¿sí? Y que luego habíamos hecho esos dos en serie, y que como los habíamos hecho en serie, solo los habíamos sumado. Esto fue lo que les acabo de decir. ¿Listo? Eso pasa cuando tenemos un equivalente serie en serie con un equivalente paralelo. ¿Sí me voy a entender ahora sí? Sí, por mi parte, muy bien. Muchachas, Luis, ¿alguna pregunta? Todo claro, pero... Listo. Y el último caso que les puede pasar es cuando les ponen un equivalente en serie en paralelo con otro serie. ¿Listo? Entonces, muchachos, ZR, ZXL de la tabla 2 en serie entre sí. Entonces, tengo que coger ZR de la tabla 2 subíndice 1 más ZXL de la tabla 2 subíndice 1. ¿Sí o no? Y tengo que coger ZR, ZXL. Entonces, ZR de la tabla 3 subíndice 2 más ZXL de la tabla 3 subíndice 2. Y esos los tengo que hacer en un equivalente paralelo, muchachos. ¿Cómo hago un equivalente paralelo? Pues los pongo como denominadores
los pongo como denominadores, los sumo y los invierto. ¿Sí me di a entender? Sí, señor. ¿Sí? Mariana, Dana, Mayuli. Sí, señor. O sea, hasta donde tengo entendido es que yo tomo el serie, lo invierto, o sea, con el serie y el otro serie lo hago paralelo, ¿sí? Ajá. Ok. ¿Sí? Juana, ¿todo bien? Sí, Saray. sí, todo bien. Listo. Entonces voy a continuar, muchachos, dejando a un lado esta parte de los equivalentes. Ah, no, mentiras. Voy a hacerles un último ejemplo, pero este es mucho más sencillo. ¿Qué pasa si a ustedes les dijeran, yo quiero hacer un RC paralelo de la tabla 2? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo es un RC paralelo? Simplemente 1 sobre ZR de la tabla 2, subíndice 1, ¿sí o no? Más 1 sobre ZXC de la tabla 2, subíndice 1, todo a la menos 1. Eso es un RC paralelo. ¿Listo? Entonces, si a mí me dicen RL paralelo, ¿en qué cambiaría esto? La C por la L, ¿sí o no? El resto es igualito. ¿Me doy a entender, muchachos? Esa es la otra forma en la que el profesor nos lo puede presentar. Pero a ver si tengo acá el de la otra tutoría. Creo que fue miércoles, no lo encuentro. Creo que fue este. Sí, miren, esta es la otra forma en la que el profesor me puede presentar. ¿Sí ven? RL paralelo, RL paralelo, RL serie. Muchachos, pues esto es simplemente coger los dos elementos y hacer el paralelo. Los dos elementos y hacer el serie. Los tres elementos y hacer el paralelo. Sí, ahí ya no tengo que hacer ningún enlace. O sea que hacer estos es mucho más sencillo que hacer los otros. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Señor, ¿Alguna duda de eso, muchachos? Listo, entonces continúo. Estaba con ustedes. ¿Es esta? Sí, estaba acá con ustedes. Vale, entonces ahora sí, para dejar a un lado el tema de los equivalentes, muchachos, vamos a entrar en algo que se llama potencias. ¿Listo? Regálenme un segundito. Un segundito. Ya continúo. Solo denme un minutico. Listo, muchachos, ahora sí. Qué pena, estaba tomando agüita. Continúo. Sí, ustedes siguieron viendo mi pantalla, ¿verdad? Eso no cambió.
Continúo entonces. Resulta, muchachos, que nosotros conocíamos una sola potencia, ¿cierto? Nosotros decíamos que P era igual a B por I. Eso no está mal, eso es correcto. Pero resulta que eso es correcto siempre y cuando nosotros trabajemos con solamente números reales. Resulta que ahora ya no solo vamos a trabajar con números reales. Estamos siendo claros en que ahora estamos trabajando también con números complejos, ¿cierto? Números imaginarios más números reales. Entonces ahora empiezan a aparecer otros tipos de potencias y aparece algo famoso conocido como el triángulo de potencias. En el triángulo de potencias encontramos tres tipos de potencias o tres potencias, ¿listo? La P, que es la potencia aparente, potencia activa. La Q, que es la potencia reactiva. Y una S, que esa sí es la potencia aparente. ¿Listo? ¿Cuáles son sus unidades, muchachos? La Q tiene unidad de VAR, como el bar del fútbol, bueno, así. La P sigue teniendo unidad watts, ¿sí? Y la S tiene unidad VA. ¿Qué significa cada uno de ellos? La W significa watts o vatios, ¿listo? VAR significa volt, amperes, reactivo. Y VA, pues si VAR significa volt, amperes, reactivo, VA significa simplemente volts, amperes. ¿Listo? Para que lo tengan presente, porque el profesor en las preguntas suele decirles, entrégueme tal resultado en tal unidad. Entonces ustedes con la unidad también son capaces de identificar de qué potencia les están hablando. Ahora, voy a poner algo acá un poquito de otro color para ver si no sé tan simple esta vuelta. Listo. Listo. Continúo ahora sí. Muchachos, ¿cómo puedo relacionar yo esas tres potencias? Como ahora estamos trabajando con números complejos y antes trabajábamos únicamente con números reales, cuando trabajábamos con números reales la potencia era simplemente un número, ¿cierto? Un número real. Un número que pertenecía a los reales, ¿cierto? Pues resulta que como ahora vamos a trabajar con números complejos, pues resulta que los resultados de ese es un número complejo. Un número complejo que está compuesto por la P y por la Q. Entonces, si observamos, la P viene siendo la parte real de la potencia aparente y la Q viene siendo la parte imaginaria de la potencia aparente, ¿cierto? Resulta, muchachos, que esta S también se puede escribir de otra forma, como magnitud y ángulo. Si miramos este triángulo como si fuese un vector, este fuese un vector, ¿sí? ¿Dónde estaría ubicado el ángulo de la potencia aparente, muchachos? ¿Entre S y Q? ¿Entre Q y P? ¿O entre S y P? ¿S y P? Entre S y P, correcto. Es decir que acá empezaría a aparecer un ángulo, ¿cierto? Como cuando trabajamos con vectores. Resulta que ese ángulo, muchachos, es el ángulo de la potencia. Y por varios razonamientos, varios cálculos algebraicos que ahorita no voy a realizar, resulta que casualmente ese ángulo de la potencia es el mismo ángulo de la impedancia.
Y cuando hablo de ángulo de impedancia, me refiero a que recordemos que las impedancias tienen una parte real y una parte imaginaria. Pero entonces esas impedancias también tienen una magnitud y tienen un ángulo. Pues resulta que ese ángulo de las impedancias es el mismo ángulo de la potencia aparente. ¿Listo? ¿Sí soy claro, muchachos? ¿Para qué vamos a utilizar eso? Ya lo vamos a ver, es para hacer los cálculos más sencillos. Entonces, voy a empezar a utilizar las razones trigonométricas. Por ejemplo, ¿cómo hallaría P en función de S y el ángulo de la potencia? ¿Cómo lo hallaría? Para mí sería la magnitud de S por el coseno del ángulo de la potencia. ¿Sí están conmigo ahí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muchachos, Sí, listo. Y si fuese a hallar Q, pues sería la misma vaina, pero ahora con seno, ¿verdad? Pues muchachos, resulta que S como magnitud, ¿sí? S como magnitud se puede calcular como la magnitud del voltaje por la magnitud de la corriente. ¿Sí? Y a su vez nosotros sabemos, muchachos, que B es igual a I por Z, ¿cierto? O sea que la magnitud de B es igual a la magnitud de I por Z. Lo que nos lleva, si yo reemplazo la B acá arriba, me lleva a que la S es igual a la magnitud de I por Z por I. ¿Sí? ¿Sí están conmigo ahí, muchachos? Listo. Y resulta que por una propiedad matemática, ¿cómo? Sí. Sigue. Resulta que por una propiedad matemática, esto es simplemente la magnitud de I por la magnitud de Z por la magnitud de I. Lo que podemos obtener es que esto va a ser la magnitud de I cuadrado por Z. A eso llegamos, ¿listo? Eso era lo que quería llegar. ¿Qué quiero hallar con esto, muchachos? Puedes dejar P en términos de la corriente y la impedancia. I cuadrado por Z, ¿cierto? Por el coseno del ángulo de la potencia. Pero ¿se acuerdan que yo les dije acá arriba que el ángulo de la potencia es el mismo ángulo de la impedancia? Ah, bueno, entonces yo puedo decir que este es el ángulo de la impedancia. Y para hallar Q entonces, lo mismo, I cuadrado por Z, pero ahora por el seno, y pasa exactamente lo mismo del ángulo de la impedancia. ¿Por qué lo dejo yo en términos del ángulo de la impedancia y por qué dejo yo en términos de la corriente y la impedancia? Muchachos, porque cuando nosotros vayamos a resolver este tipo de ejercicios, que son así, nosotros, ¿qué es lo que hallábamos cuando resolvíamos mallas? Corrientes, ¿cierto? Eso era lo que hallábamos. Que hallábamos IL1, IL2, IL3. ¿Están de acuerdo? sí, señor. Listo. Y las impedancias ya nos las daba el ejercicio. Es decir que sin yo tener que hacer más cálculos, ya podría conocer cuál es nuestra corriente, y conociendo cuál es nuestra corriente y la impedancia, ya puedo conocer cuáles son los tres tipos de potencias. Acá tengo hasta ahora, les he puesto dos, pero ya les pongo la tercera. Y la tercera, ya se las había puesto acá. Es esta de acá.
Y así, muchachos, es como nosotros vamos a hallar los resultados para resolver el parcial, ¿listo? Con estas tres formulitas, la P, la Q y la S. P en watts, Q en bares y S en volamperes. Ya puede que ahorita todo esto sea como enredado, pero entonces ya vamos a aterrizarlo como tal en nuestro ejercicio del tipo de parcial. Entonces, muchachos, voy a poner un momento pausa acá la grabación.